o a qué cosas sí se le encuentran soluciones en el Poder Legislativo. Porque si no logramos transparentar ante la sociedad cuáles son los verdaderos alcances del Poder Legislativo, corremos el enorme riesgo que esta expectativa, esta búsqueda de respuestas, este deseo de encontrar soluciones, se tope con una realidad de poco margen de maniobra del Poder Legislativo o de atribuciones insuficientes. Y aquí está uno de los primeros grandes temas del país. Si es necesaria una transformación del régimen político mexicano, que fue de un presidente fuerte y que era un diseño para la etapa del partido hegemónico, a un régimen en donde el Poder Legislativo tenga una mayor presencia para la toma de decisiones. Y este es un asunto fundamental, porque si nosotros viviésemos en un régimen parlamentario, yo podría, en una reunión como esta, asumir respuestas y soluciones, porque les diría, la construcción de políticas que logremos articular en el Poder Legislativo, tendremos capacidad de que los ministros del Poder Ejecutivo las ejecuten, y si no las ejecutan, los cambiamos. Pero en un régimen de Poder Ejecutivo fuerte y de Poder Legislativo débil, como es el régimen político mexicano, los márgenes reales del Poder Legislativo son relevantes en la medida en que la legislación siempre es trascendente, pero en el terreno de lo práctico, en el terreno de la implementación de políticas públicas, compete fundamentalmente a la eficacia, a la agilidad, a la pertinencia del Poder Ejecutivo. Entonces, creo que una de las grandes discusiones contemporáneas en el país es si no es necesario, habida cuenta que la realidad política de México nos habla de un país con 3 fuerzas políticas importantes, un país en donde no es presumible que tenga mayoría calificada un solo partido por sí mismo, porque para tener mayoría calificada y poder cambiar la Constitución se requieren 2/3 partes de los legisladores. Entonces, parecería que es oportuno discutir la pertinencia de, en el rango de la transición que estamos viviendo, avanzar hacia un régimen semiparlamentario, que le permita al Poder Legislativo tener mayor injerencia en la revisión de los nombramientos del Poder Ejecutivo y que permita tomar decisiones tan importantes como la siguiente: ¿de qué sirve que se haya aprobado un presupuesto con el 100% de recursos para obras de infraestructura si solo tuvieron la capacidad de ejercer el 20%? Les estoy diciendo la verdad. ¿De qué sirve que sepamos que en el sector agropecuario, en el primer año de este gobierno, el programa de fertilizantes, ustedes los que sepan del sector agropecuario, y aquí está nuestro amigo de John Deere y otros queridos amigos, ustedes saben que los fertilizantes son claves si queremos incrementar la producción y la productividad. Tuvimos una reunión en noviembre que exigió la CNC.
del programa de fertilizantes habían ejercido el 6%, y lo demás lo habían pasado a un fideicomiso. Así no se puede. Y eso tiene que ver con la operación del Ejecutivo. No es un tema legislativo, no es un tema de aprobaciones o de normas jurídicas, es un tema de eficacia. Entonces, a lo mejor requerimos que las recomendaciones de los procesos de fiscalización sean vinculatorias, que permita, cuando hay un rango de error, de incumplimiento, que haya determinado rango de sanción, porque si no, de nada sirve, todo se vuelve un rollo, y es un rollo de análisis, y es un rollo de denuncia, y es un rollo, y no sucede absolutamente nada, más que un descrédito reiterado que finalmente no satisface la resolución del problema. Pero requerimos una solución mucho más estructural. Quizás sea el momento de ir observando rangos de mayor corresponsabilidad entre los poderes. Pero nos enfrentamos también a otra circunstancia. El país, siendo un país de 3 fuerzas políticas importantes, la historia contemporánea ha enseñado que los países que tienen 3 fuerzas políticas, y aquí está mi querido amigo Alejandro Valenzuela, que es un gran conocedor de política internacional, los países que tienen 3 fuerzas políticas son los países en donde más se dificulta el arreglo, porque siempre se puede chispar una, y esa que se zafa puede acercarse a otra, y entonces entras en una negociación al infinito de traiciones sucesivas, digamos. ¿Me estoy dando a entender? Entonces, el hecho de 3 fuerzas políticas poderosas no es una buena combinación. Cuando se da el fenómeno de 3 fuerzas políticas poderosas, lo saludable para las sociedades es que existan estímulos para que se construya una coalición gobernante. Lo que nuestro país necesita es una coalición gobernante. Nuestro país necesita esencialmente una coalición gobernante. Una coalición gobernante que toma cualquiera de los 2 vértices del triángulo. Si puede tomar los 3 vértices y los 3 vértices hacen la coalición, fantástico. Pero si no, cualquiera de los 2 vértices del triángulo, que le dé estabilidad al proceso de gobernabilidad y que le dé viabilidad al proceso de construcción de reformas posible. Nosotros no hemos podido construir una coalición gobernante. Nosotros como México, no hablo como PRI, estoy hablando como mexicana. Y este es un tema crucial. Necesitamos un ajuste al régimen político, porque el presidencialismo fuerte, histórico, omnipresente, hiperpoderoso, era el modelo del siglo XX y correspondía a un régimen de partido hegemónico, un partido con un enorme peso específico, en donde ese presidente era al mismo tiempo jefe de ese partido. Eso ya no corresponde a la realidad mexicana. Ese modelo es irrepetible. Y lo peor que le puede pasar al PAN es creer que se puede repetir. No está en la naturaleza del PAN. El PAN nunca soñó convertirse en un partido de Estado. El PAN combatió al partido de Estado. No está en la naturaleza del PAN. Al revés, lo que necesitamos es que todos avancemos